¿Qué tal, amiguitos? Qué gusto de verlos después de un cierto tiempo. Varios de ustedes me conocen, pero de todos modos me vuelvo a presentar. Soy el profesor Percy García. Mi presencia para con ustedes, ya saben que se aproxima el examen de la San Marcos, es tratar de hacer un resumen de todo el temario de los temas que pide la universidad. Bastante, ¿no? Recuerden que el temario que ustedes van a ver también sirve para otras universidades. Llámese Callao, llámese Villarreal. Estamos hablando de la teoría. Logrando las diferencias, ¿no? Cuando uno postula a tal o cual universidad. Lo interesante y lo bonito de la San Marcos es que las preguntas son tipo DECO. Un pequeño párrafo, un pequeño texto, pero en base a la teoría que se te va a hacer recordar aquí en IPLUTón, ¿de acuerdo? Usted puede resolver cualquier tipo de texto y tienes que responder. Pero es muy importante tener esa teoría. Si tratamos de ver los temas que pide la San Marcos, empezando desde el comienzo, nos hablan sobre los antecedentes. Y el único personaje que usted tiene que recordar es al francés Lamarck, quien en el año de 1801 acuñó, significa creó, la palabra biología. Sabemos que la biología es una ciencia natural que estudia a los seres vivos. Recuerda los pasos del método científico, el orden es importante. Observación, hipótesis, que más viene experimentación y resultados. El último paso es la conclusión. Si la conclusión afirma la hipótesis, estaríamos hablando de una teoría. Si la teoría es válida a nivel mundial, ahí usted menciona al término ley. Una diferencia entre una teoría y una ley: la teoría se puede modificar, la ley no. La teoría es una observación de algo que ocurre en la naturaleza. En cambio, la ley es una descripción de algo que ocurre en la naturaleza. La famosa ley de Allen, con relación a la longitud de las orejas de los conejos, es un ejemplo. Luego vienen las divisiones. En el libro de la San Marcos dice dominios. No me la confundas con el dominio taxonomía, que es otra cosa. Sabemos que la biología, según el organismo, se divide en zoología, botánica, microbiología. Según la materia, genética, ecología, taxonomía. Sí, hay varios dominios ahí. En cuanto a las características de los seres vivos, por ejemplo, la organización compleja, que es una característica común en todos los seres vivos. Los seres vivos estamos formados por células. Otra característica es la irritabilidad y coordinación. Importante para responder a los estímulos. En este último examen simulacro de la San Marcos, preguntaron: ¿y cuáles son los sistemas que se relacionan con la irritabilidad? Y la respuesta es sistema nervioso, sistema endocrino. Otra característica de los seres vivos, la más evidente, se refiere a lo que es el movimiento. Ustedes miran, profe, ¿las plantas se mueven? Claro. Las ramas se orientan hacia un estímulo que es la luz, a eso el tropismo. Y también hay apertura y cierre de las hojas, a eso llámale nastia. Otra característica es la homeostasia, adaptación, crecimiento, evolución biológica. Y la característica universal para todos los seres vivos
es la reproducción. Niveles de organización de la materia. En forma resumida, hay 3 niveles. Subcelular, también llamado químico, biológico y ecológico. Una vez preguntaron, San Marcos, ¿a qué nivel de organización de la materia pertenecen los virus? Recuerda que los virus son supramoléculas, por lo tanto, nivel químico o subcelular. Luego viene lo que es la composición química de la materia viva. Le decimos la bioquímica, que comprende a los bioelementos y a las biomoléculas. Los bioelementos son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Recuerda los 3 grupos: primarios, secundarios y oligoelementos. En cambio, las biomoléculas, también llamado como lo que estás observando en la pizarra, también llamado biomolécula o también llamado, principios inmediatos, son aquellas moléculas que forman parte de los seres vivos. Y pueden ser de 2 grupos: las inorgánicas, que son muy pobres en carbono, o sea, el CO2 a las justas tiene 1, y las orgánicas. Ejemplo de inorgánica considerada como la biomolécula o la molécula de todas las inorgánicas y orgánicas más abundantes de los seres vivos, el agua. Una vez preguntaron, ¿y cómo se llama el enlace que une hidrógeno con oxígeno para formar a una molécula de agua? Y la respuesta es el enlace covalente polar. No las confunda con el enlace puente hidrógeno, que es aquel enlace que une a las moléculas de agua. Lo que siempre viene en la universidad son las biomoléculas orgánicas, aquellas moléculas ricas en carbono y que comprende a los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y las vitaminas. ¿Cómo se llama la unidad monomérica de los glúcidos? ¿Qué es eso? La molécula más pequeña, monosacárido. De las proteínas, aminoácido. De los ácidos nucleicos, nucleótido. ¿Cómo clasifica San Marcos a los glúcidos? Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Una vez preguntaron, de todos los monosacáridos, considerado como el principal sustrato respiratorio, ¿qué es eso? Aquella molécula que brinda a los seres vivos energía a corto plazo, importante para poder recuperarnos después de un ejercicio. ¿Recuerdan la respuesta? Claro, glucosa. En cuanto a los lípidos, su clasificación es simple, complejo y derivado. Un tipo de lípido simple son los triglicéridos, que al igual que la glucosa, también brinda energía, pero a largo plazo. Importante para tener resistencia durante un ejercicio. ¿Cómo clasifica la proteína San Marcos? Según su función. Podríamos hablar, por ejemplo, de las proteínas estructurales. Forman parte de algo. En el núcleo de la célula hay una región que es la cromatina. ¿De qué está hecha? De ADN asociado a qué proteínas, que sería nuestro primer ejemplo. Histonas. Otra proteína estructural que a nivel celular une ribosomas
con el retículo endoplasmático, o unir ribosomas con la carioteca, con la membrana externa del núcleo. Así es, riboforina. La proteína estructural que da dureza a nuestra piel, queratina. La proteína estructural que también está en nuestra piel, pero brinda flexibilidad, evita la formación de arrugas. El colágeno. Y para que en nuestra piel se forme colágeno, ¿interviene qué vitamina? Muy bien, la vitamina C. Podríamos hablar de las proteínas de transporte, siendo la más conocida la hemoglobina, que en nuestra sangre transporta gases respiratorios. Recuerden que los invertebrados también tienen sangre, pero llámales hemolinfa. Pues también tienen su proteína de transporte, contiene cobre, se llama la hemocianina. Hay una proteína de transporte localizado en la cresta mitocondrial. ¿Qué es eso, profe? Membrana interna, rica en hierro y se llama el citocromo. ¿Y qué hace este citocromo? Transporta electrones. Las proteínas biocatalizadoras, enzimas, tú sabes que aceleran reacciones químicas. Las proteínas de defensa, tienes al anticuerpo que inactiva los antígenos, que son moléculas nocivas para nosotros. Tienes a la lisocima, la segunda con Z, que abunda en las salivas y en las lágrimas y es bactericida con C. ¿Qué es eso? Mata bacterias. Tenemos al interferón, que es una proteína antiviral. Así es, elimina virus. En cuanto a los ácidos nucleicos, recuerda que hay dos tipos, ADN y ARN. Ya sabes qué significa eso. Una diferencia, que el ADN está formado por dos cadenas de polinucleótidos, que cuando se unen provoca que el ADN tenga forma de escalera en caracol. A eso se le conoce como el modelo alfa, doble hélice del ADN. Propuesta por qué científicos, ¿lo recuerdan, jóvenes? Muy bien, Watson y Crick. En cambio el ARN solamente tiene una cadena de polinucleótidos. El azúcar, la pentosa del ADN es la desoxirribosa, ARN, ribosa. La base nitrogenada exclusiva del ADN, timina. En el ARN no hay timina. Es reemplazada por el uracilo. Después de la bioquímica vienen los virus. Recordando que los virus no son seres vivos, son supramoléculas. Y recuerda la propiedad más importante de los virus: ser parásitos intracelulares obligados. Con respecto al ácido nucleico, si los virus tienen ADN, llámale desoxivirus, y que nos puede provocar, por ejemplo, la viruela, la verruga simple. En cambio, si estos virus tienen ARN, dile ribovirus, produciendo el resfriado, polio, rabia, dengue, sida, ébola, fiebre zika, la enfermedad de Guillain-Barré, que está de moda, ¿no? Está saliendo en la televisión, aunque ya calmó un poco. Recuerda que cuando un virus ingresa a una célula, realiza dos tipos de ataque, llamados los ciclos, lítico, lisogénico. ¿En cuál de los ciclos la célula huésped invadida va a ser destruida? Muy bien, en el ciclo lítico. En cambio el lisogénico no. Solamente se acopla el ácido nucleico del virus con el ADN de la célula que va a invadir. Con respecto a la célula, según la evolución, el libro de la San Marcos dice, según la arquitectura celular, se presentan dos tipos de células.
la célula procariota y la eucariota. Una célula procariota no tiene un núcleo definido, no tiene organelas membranosas. ¿Qué seres vivos se encuentran aquí? Las más antiguas, arqueobacterias, que viven en lugares se encuentran en lugares donde la vida es imposible. Por eso le dicen organismos extremófilos. Menos para ellas. Bacterias. Dentro de las bacterias se encuentran las cianobacterias, antiguamente llamadas algas verdeazuladas. Las bacterias que pertenecen o que tienen su célula del tipo procariota pertenecen al reino Monera. Son seres vivos microscópicos, unicelulares. ¿Cuál es la bacteria más pequeña que no tiene pared celular y que ocasiona neumonía? El micoplasma. La mayoría o casi todas las bacterias poseen una envoltura que es la pared celular. ¿De qué está hecha? De una molécula compleja llamada la mureína, también llamado peptidoglucano. Si la bacteria es procariota, no tiene mitocondria. ¿Por dónde respira? Por una depresión de su membrana, conocido como el mesosoma. La bacteria tiene una organela o tiene organelas en su citoplasma, pero no membranosas, y sabemos que es el ribosoma, cuyo tamaño molecular es de 70S. Recuerda que los ribosomas elaboran proteínas. ¿Cómo es el ADN que hay en el interior de la bacteria? Tiene forma de cadena cerrada y desnuda. ¿Por qué desnuda? Porque carece de ¿qué proteínas? Histonas. Si la bacteria es circular, dile coco. Si los cocos se agrupan de a dos, diplococo, cadena, estreptococo, racimo de uvas, estafilococo. La bacteria en forma rectangular, bacilo. Pequeñita en forma de coma, vibrio. También hay los espirilos, las espiroquetas. ¿Cómo se clasifican las bacterias según un reactivo que se utiliza en los laboratorios de microbiología, conocido como el colorante Gram? Tienes a las bacterias Gram positivas, Gram negativas. Un ejemplo de Gram positiva, los cocos, dije que son bacterias redondas. Una Gram positiva tiene una pared celular gruesa y ahí abunda mucha mureína, provocando que se tiñen ¿de qué color? Oscuro violáceo. Las bacterias Gram negativas, ejemplo, la mayoría de los bacilos, poseen una pared celular delgada y con poca mureína. También podemos hablar de bacterias según el flagelo. Lo que te voy a mencionar ahorita, ten mucho cuidado. Repiten la pregunta. ¿Qué es la conjugación? ¿Qué respondes? Muy bien, la conjugación es el intercambio de porciones de ADN, llámale plásmido, entre dos bacterias, con ayuda de una prolongación que surge entre ambas, llamado la fimbria. Por ahí le dicen el pelo, en latín pili, sexual. El objetivo de la conjugación es brindar resistencia a una de las bacterias frente al ataque de los antibióticos. Transducción. Pregunté de examen San Marcos oficial el año pasado. ¿Qué es la transducción? Es el intercambio de ADN entre dos bacterias con ayuda del bacteriófago. ¿Qué es el bacteriófago? Virus que interviene en ese proceso. Existen bacterias benéficas.
Hace tiempo preguntaron del Lactobacillus, importante para elaborar el yogur. En nuestro intestino grueso tenemos a la Escherichia coli, que elabora para el ser humano muchas vitaminas, B1, B2, B8, B12, vitamina K. Hay bacterias que realizan biolixiviación. Vámonos a los centros mineros. ¿Qué hace esta bacteria? ¿Qué libera las rocas? CO2. Para de ahí disolver los metales que hay impregnados en esa roca para poder extraerlo. Tema nuevo, San Marcos, la que viene ahorita. La bioremediación es agregar bacterias a un lugar contaminado. Ejemplo, el derrame del petróleo, para poder limpiar, para poder eliminar el petróleo. También se presentan bacterias patógenas. Ejemplos hay un montón. ¿Qué ejemplos vino en San Marcos? Hace 4 años más o menos. Me preguntaron el nombre científico de la bacteria que produce una enfermedad que afecta a las vías respiratorias superiores. Esa enfermedad se llama la toferina. ¿Y cómo se llama la bacteria? Bordetella pertussis. Recuerda el Mycobacterium tuberculosis, nombre vulgar, bacilo de Koch, la TBC, que es una enfermedad muy contagiosa aquí en Lima. Tenemos al gonococo de Neisser, bacteria que ocasiona enfermedad venérea, ITS, ¿no? Así es, la gonorrea. Luego viene la célula eucariota. Es aquella célula muy evolucionada por tener un núcleo definido, por tener organelas membranosas, por tener sistema de membranas. ¿Qué seres vivos tienen esta célula? Protozoarios, algas, hongos, plantas y animales. ¿En qué nos concentramos? En las plantas y en los animales. O sea, célula vegetal, célula animal. ¿Qué partes tiene la célula vegetal de afuera hacia adentro? Claro, la envoltura externa, que es la pared celular hecha en base a celulosa. Luego viene la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. ¿Y qué partes tiene la célula animal, si quieres dilumana? Antiguamente se mencionaba glucocálix, cuya función importante es el reconocimiento celular. Este glucocálix tiene azúcares en su composición. Pero en la actualidad ya no digas glucocálix. De afuera hacia adentro, membrana celular, citoplasma y núcleo. Y es en la membrana donde están los glúcidos del antiguamente llamado glucocálix. Recuerda que a través de la membrana se realiza el transporte de materiales, pasivo, activo, sin y con gasto de energía. Pero ahora viene algo muy importante que puede venir. Y es con referencia a las organelas que hay en el citoplasma. ¿Qué es una organela? Estructura vital para la célula. Hay organelas propias de la célula vegetal, estamos en eucariota. Hay organelas propias de la célula animal o humana. Hay organelas que se encuentran en ambas células. Propia de la vegetal, tenemos pues al glioxisoma, cuya función es transformar las grasas en glucosa. Por ahí también mencionan a la vacuola, que en este caso, si hablamos de célula vegetal, almacena agua. ¿Cómo se llama la envoltura de la vacuola? Muy bien, el tonoplasto. Luego viene el plasto, que puede ser de 3 tipos. Se almacena sustancia, leucoplasto.
Si da el color al vegetal, cromoplasto. Cromo es color. ¿Gracias a qué pigmentos? Licopeno, caroteno y xantófila. Licopeno, pigmento rojo, caroteno anaranjado y xantófila amarillo. Pero el tipo más importante de plasto por su función, que es la fotosíntesis, es el cloroplasto. ¿Qué organelas son propias de la célula animal? El centrosoma. Por ahí le dicen centriolos, porque tú sabes que el centriolo forma parte del centrosoma. Función, división celular. ¿Formando qué región? El uso acromático. Luego viene el lisosoma, que participa en la digestión celular. Si son pequeñitas y contienen enzimas líticas, dile primarios. Si son grandes y contienen, por ejemplo, alguna sustancia, por ejemplo, un germen, dile secundario. Pero existen lisosomas, igual lo preguntó San Marcos el año pasado. Existen lisosomas que contienen en su interior material sin digerir y se le conoce como los cuerpos residuales. Cuerpos residuales. Veamos ahora organelas que se localizan en ambas células, tanto vegetal como animal. Empezamos con los ribosomas. Así es, tamaño molecular 80S. Luego viene el peroxisoma. Me interesa la de la célula animal. Degrada moléculas nocivas. Los peróxidos, el H2O2. Y a eso se le conoce como la detoxificación celular. Viene la mitocondria. Respiración celular aeróbica. Viene el retículo endoplasmático, que puede ser liso y rugoso. Y ambos tipos se encuentran en ambas células, vegetal y animal. Diferencia: el liso no está asociado a los ribosomas, el rugoso sí. El rugoso, si tiene ribosomas, elabora proteínas. El liso almacena grasas. ¿Qué más podríamos mencionar? Participa en la contracción muscular, almacenando y liberando calcio. El glucógeno lo rompe, liberando glucosas. Y también interviene en la detoxificación celular, eliminando sustancias nocivas para la célula, como los herbicidas, plaguicidas, como los venenos, los barbitúricos. El Golgisoma, también llamado aparato de Golgi, tiene muchísimas funciones. Y acuérdate esto que te menciono: secreción celular. Ambas células, vegetal y animal, poseen núcleo. Y no, acuérdate que la envoltura doble del núcleo es carioteca. Y en el interior del núcleo hay dos regiones, hay dos supramoléculas, que son la cromatina y el nucleolo. ¿De qué está hecho la cromatina? ADN e histonas, que son proteínas. Nucleolo, ARN. ¿Qué importancia tiene la cromatina cuando condensa, cuando engruesa? ¿Forma qué cuerpos filamentosos? Cromosomas, que a su vez contiene a los genes. En cambio, el nucleolo forma un tipo de ARN que es el ribosomal y forma las porciones de ribosoma, menor y mayor, las subunidades. Luego viene el dogma central, que comprende a la replicación del ADN, transcripción del ADN y traducción del ARN. Si queremos resumir la replicación del ADN,
que en células procariotas ocurre en el citosol, eucariotas dentro del núcleo. Ocurre en el periodo S de la interfase. Es cuando el ADN forma dos moléculas de ADN hijas. Para ello interviene una enzima importante que es la ADN polimerasa. Se necesita el consumo de ATP y además interviene un tipo especial de ARN conocido como el ARN cebador. Recuerda que la replicación del ADN es semidiscontinua, semiconservativa, que el alargamiento de la nueva cadena de polinucleótidos siempre va en dirección 5' a 3'. La transcripción del ADN. Igual, células procariotas, citoplasma, eucariotas, núcleo. Cuando el ADN se convierte en ARN mensajero. Principal enzima, ARN polimerasa. También se consume ATP. La traducción del ARN se realiza en el citoplasma de ambas células, procariota y eucariota. Es cuando el ARN mensajero le ordena a los ribosomas a que ellos elaboren proteínas. Ahora viene tejidos vegetales. El primer tejido que estás mirando en la pizarra es el meristemo, formada por células vivas que están en constante división, sinónimo mitosis. ¿Cuáles son los tipos de meristemo? Primario y secundario. El meristemo o apical provoca que la planta crezca en longitud. El otro tipo, secundario o lateral o cambium, permite que la planta crezca en grosor, en diámetro. Algo más, este meristemo origina todos los tejidos vegetales adultos que ves a continuación. Y tú sabes que el conjunto de tejidos se llama órgano. Por consiguiente, el meristemo forma los órganos. Un tejido vegetal adulto es el tejido protector, que puede ser de dos tipos, epidermis, peridermis. La epidermis está formada por células vivas, protege superficie de hojas, y a nivel de hojas la epidermis se modifica formando los estomas, por donde ocurre intercambio de gases respiratorios. Antiguamente a la peridermis se le conocía como el tejido suberoso, formado por células muertas porque sus paredes celulares están impregnadas de suberina. Protege las plantas leñosas, que significa de consistencia dura. Entonces, ¿dónde encuentra esta peridermis? En el tronco de los árboles. Y a nivel de troncos, la peridermis también se modifica, formando unos orificios llamados las lenticelas, que al igual que los estomas, favorecen el intercambio de gases respiratorios. Ahora viene el tejido vegetal más abundante, parénquima, también llamado tejido fundamental, formado por células vivas. Si este parénquima se localiza en el mesófilo de las hojas, que es mesófilo, parte interna, llámale el parénquima clorofiliano, también llamado con L, clorénquima. Interviene en la fotosíntesis. Si este parénquima se encuentra en zonas no expuestas a la luz, llámese raíces, llámese tubérculos, que son tallos subterráneos, ejemplo la papa, se le llama el parénquima de reserva. Como su mismo nombre lo dice, almacena almidón.
Hay parénquima acuífero, aerífero, tejido de sostén. Tejido de sostén. Hay dos tipos. Colénquima, formado por células vivas, brindan flexibilidad a la planta. Y el esclerénquima, formado por células muertas, brinda rigidez a la planta, porque sus paredes celulares están impregnadas de un polímero de fenilpropano llamado la lignina. Tejido conductor. Hay dos tipos, con X, xilema y floema. El xilema es un tejido vegetal cuyas células que la conforman, la mayoría son muertas por la lignina. ¿Cómo se llama la célula más representativa del xilema? Con V, llámale vaso, también llamado tráquea. Importancia del xilema: transporta un tipo de líquido que es la savia bruta. Componentes: agua y sales. ¿De dónde a dónde va? De raíz a hojas, en una sola dirección. Transporte bidireccional. El principal mecanismo que explica o que permite explicar dicho transporte es cuando sale exceso de agua por las hojas en forma de gas. A eso dile la transpiración. El otro tipo de tejido conductor es el floema, formado principalmente por células vivas. El año pasado San Marcos preguntó: ¿y cómo se llama la célula más representativa del floema? Y la respuesta es el tubo criboso. ¿Qué hace el floema? Transporta otro tipo de líquido que es la savia elaborada. Componentes: agua, sacarosa, hormonas vegetales. ¿Y cómo es el transporte de hojas al resto del vegetal? Por ahí dicen bidireccional. Principal mecanismo que explica dicho transporte: flujo a presión. Tejido secretor. Pregunta de examen: ¿cómo se llama el tejido secretor en plantas responsable de elaborar y liberar sus aceites? Respuesta: los pelos glandulares. Ahora vendría lo que es tejidos animales, que lo podríamos incluir dentro del reino animalia y que también es bien extenso, hay que saber resumir esa parte. Viene lo que es la fotosíntesis, proceso anabólico por la formación de glucosa. La fotosíntesis tiene dos fases, luminosa y oscura. Por ella la oscura le dicen ciclo de Calvin. Ambas fases ocurren de día. ¿En qué parte del cloroplasto se realiza la luminosa? En unas bolsitas conocido como el tilacoide. Es en el tilacoide donde está el pigmento fotosintético, la clorofila. ¿En qué parte del cloroplasto se realiza la fase oscura? En una región coloidal que rodea el tilacoide y se le llama estroma, TRO, estroma. Ambas fases ocurren de día. Es en la fase luminosa donde la planta libera al exterior el oxígeno, que lo usamos para respirar. ¿Cómo se llama la reacción de la fase luminosa en donde se desprende dicho oxígeno? Así es, fotólisis del agua.
En cambio, en la fase oscura, la planta captura, proviene de la atmósfera. Sinónimo de captura, fija al CO2, al dióxido de carbono. ¿Y qué lo fija? Una pentosa que hay en el estroma, llamada la ribulosa 1,5 difosfato. ¿Ayudado por qué enzima? Rubisco. ¿Y cómo se llama la reacción de la fase oscura donde el CO2 va a ser capturado? Fijación del CO2, también llamado con X, carboxilación. En la fase luminosa se forma ATP mediante una reacción que es la fotofosforilación. En la fase oscura se consume el ATP que proviene de la fase luminosa. En la fase luminosa intervienen unas moléculas orgánicas derivadas de la vitamina B3, conocido con las siglas del NADP, los NADP. Estas moléculas, ¿qué hacen en la fase luminosa? Capturan hidrógenos. Y esa reacción se le conoce como la fotoreducción. En cambio, en la fase oscura, los NADP cargados de hidrógenos se oxidan, van a ceder los hidrógenos al estroma. ¿Cuál es el objetivo de la fase luminosa? La energía solar, que es el fotón, se convierte en energía química, dile ATP. ¿Cuál es el objetivo de la fase oscura? Que la planta elabore, ¿en qué parte? En el estroma, glucosa. Pero ¿cómo se forma la glucosa? Te lo dije hace un rato, te lo repito. Cuando la pentosa, que es la ribulosa 1,5 difosfato, reacciona con el CO2 para formar una nueva molécula en el estroma, llamado el fosfoglicerato, que luego se convierte en un fosfogliceroaldehído. Luego viene la fructosa, que al final se convierte en glucosa. ¿Cuál es el objetivo de la fase oscura entonces? Formación de glucosa. Ya te expliqué de qué manera. ¿Qué significa la palabra fotofosforilación? Formación de ATP en la fotosíntesis. Hay dos tipos de fotofosforilación: acíclica, cíclica. En la acíclica intervienen dos moléculas que pertenecen a la membrana del tilacoide, llamados los fotosistemas, el 1 y el 2 en romanos. Los fotosistemas son moléculas complejas, debido a que contienen a la clorofila. En cambio, en la fotofosforilación cíclica, solamente participa el fotosistema 1. En la cíclica se libera oxígeno al exterior, ocurre fotólisis. En la cíclica no. En la cíclica los NADP se reducen, es decir, capturan hidrógenos. En la cíclica no. ¿Cuál es el objetivo de la fotofosforilación? El ATP, ¿no? En la cíclica se forman dos ATPs, en la cíclica 1. Los vegetales en simultáneo realizan los dos tipos de fotofosforilación. Por ello que la planta al final forma 3 ATPs. Respiración celular. Si la fotosíntesis es un proceso anabólico, la respiración celular es un proceso catabólico, en donde a nivel celular se rompe, se degrada la glucosa. Y cuando la glucosa se rompe, libera energía.
bajo la forma de ATP. Y con ese ATP, la célula, ¿qué va a realizar? Sus múltiples actividades. Ejemplo, la célula crece, se mueve, regenera alguna parte perdida, se divide. ¿Cuáles son los tipos de respiración celular? Tenemos a la anaeróbica, aeróbica. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos tipos? Acuérdate que ana o am significa ausencia, ¿no? Que a nivel celular en la anaeróbica no hay oxígeno, en la aeróbica sí. ¿En dónde ocurre la anaeróbica? En el citosol de todo tipo de célula, ya sea procariota, eucariota. La aeróbica ocurre en el citosol de las células eucariotas, lugar exacto, mitocondria. Y es en el interior de la mitocondria donde se localiza el oxígeno. En la respiración celular anaeróbica se obtiene poquísima energía. Solamente 2 moléculas de ATP como ganancia neta. En cambio en la aeróbica se obtiene más energía, puede ser 36 o 38 moléculas de ATP. ¿Y esa diferencia a qué se debe? A unas reacciones químicas conocidas como las lanzaderas, que también permiten la formación de ATP. ¿Con qué tipo de lanzadera se forma 36 ATP? Se llama el glicerol trifosfato. En cambio, con la otra lanzadera, que es el malato aspartato, se obtienen 38 moléculas de ATP. ¿Cuáles son las etapas de la respiración celular anaeróbica? La primera es la glucólisis, cuando la glucosa se convierte en piruvato. Todo es moléculas, ¿no? Y luego viene la fermentación. El año pasado San Marcos preguntó ¿cuál es el objetivo de la fermentación? Y la respuesta es regenerar los NAD, que son moléculas orgánicas que también le gustan capturar y transportar hidrógenos. ¿Qué ejemplo de microorganismo realizará fermentación láctica? Hay 2 tipos de fermentación, láctica y alcohólica. ¿Qué microorganismo hace fermentación láctica? Las bacterias. ¿Qué ejemplo? El lactobacillus. ¿En qué consiste la fermentación láctica? En forma resumida, el piruvato se convierte en ácido láctico. Con ese ácido láctico la bacteria elabora el yogur. ¿Habrán células humanas con fermentación láctica? Sí. Nuestros glóbulos rojos, las células musculares. El exceso de ejercicio provoca que haya un acúmulo de ácido láctico en las células musculares. ¿Qué, profe? ¿Yogur en los músculos? No. Ese exceso de ácido láctico en los humanos provoca los calambres. Fermentación alcohólica. Lo realizan unos hongos microscópicos, las levaduras, cuyo nombre científico es el Saccharomyces cerevisiae. ¿Habrán células humanas con fermentación alcohólica? No. ¿Y qué ocurre en la fermentación alcohólica? El piruvato, al final, ¿en qué se convierte? En 2 moléculas de etanol y se libera CO2. Con el CO2 en la industria panadera se aumenta la masa del pan, quequipanetón. Con el etanol, ejemplo de alcohol, se elaboran las bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas. El otro tipo de respiración celular es la aeróbica. Interviene el oxígeno,
que se localiza en la mitocondria. Esta respiración celular aeróbica tiene muchas etapas. Una etapa que puede preguntar San Marcos es el ciclo de Krebs, que ocurre en la parte interna de la mitocondria, la matriz mitocondrial. ¿Qué es lo que te puede venir? ¿Y qué es el ciclo de Krebs? Reacciones, ciclo cerrado, ¿no? Reacciones químicas en cadena cerrada, que ocurre en la matriz. ¿Y qué te pueden preguntar sobre el ciclo de Krebs? Su resultado final. Como resultado final, el ciclo de Krebs ocurren deshidrogenaciones y descarboxilaciones. ¿Qué significa deshidrogenaciones? Pérdida de hidrógenos, que al rato son capturados por los NAD y por los FAT, moléculas orgánicas. Les gusta capturar hidrógenos. ¿Qué significa descarboxilación? Pérdida de carbono bajo la forma de CO2. Además, como resultado del ciclo de Krebs, se forma una molécula energética, que es el GTP. Todos los NAD y FAT repletos de hidrógenos ahora se dirigen a la membrana interna de la mitocondria, que son las crestas. ¿Para qué? Para ceder sus hidrógenos. Y al final, con esos hidrógenos en la cresta, se forma el ATP. Cuando un NAD llega a la cresta y cede sus hidrógenos, forma 3 ATPs. Cuando un FAT llega a la cresta, cede sus hidrógenos, forma 2 ATP. Al final se hace el balance energético y recuerda que tiene que dar a 36 o 38 ATP. A esa reacción que ocurre en la cresta, en donde se forma el ATP, usted le va a llamar la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Luego viene el capítulo del ciclo celular. Es el ciclo vital de la célula y tiene 2 etapas. Cuando la célula crece, llama la interfase y tiene 3 periodos: G1, IS y G2. ¿Qué periodo me interesa? El S. Recuerda que ahí ocurre la replicación del ADN. Entonces repito, la primera etapa del ciclo es la interfase. Y la segunda etapa es la división celular. División celular. La división celular es la formación de células hijas, que comprende a la mitosis y a la meiosis. ¿Qué células humanas siguen por mitosis? Las células somáticas forman nuestro cuerpo. ¿Qué células humanas siguen por meiosis? Las células germinales, elaboradas por los testículos y ovarios. ¿En qué consiste la mitosis? Cuando una célula somática diploide, se le representa colocando el número 2 y la letra N, se divide formando al final 2 células hijas somáticas también diploides. Esa es la mitosis. ¿En qué consiste la meiosis? En que una célula germinal diploide se divide 2 veces para al final formar 4 células hijas germinales haploides.
Una célula diploide es aquella célula que tiene el número total de cromosomas que hay en un individuo. ¿Cómo así? Si los humanos tenemos 46 cromosomas, nuestras células diploides tienen 46. En cambio, una célula haploide es aquella célula que tiene la mitad del número de cromosomas que hay en un individuo. ¿Cómo así? Si los humanos tenemos 46 cromosomas, las células haploides tienen 23. Tanto la mitosis como la meiosis presentan fases: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué ocurre en mitosis? ¿Qué es lo que usted tiene que recordar en cuanto a las fases? Lo más importante en profase, se forma una región llamada el uso acromático. En prometafase, los cromosomas que se han formado en profase, ¿de dónde vienen? De la cromatina. Se siguen condensando. ¿Qué es eso? Engrosando. Metafase. ¿Qué es lo más importante en metafase? Que los cromosomas, le dicen cromosomas dobles, en el libro le dicen fibras dobles, están totalmente condensados. Se pueden apreciar todas las partes del cromosoma: centrómero, brazos, ¿no? A la longitud de los brazos se le llama cromátide. ¿Qué más? En metafase, estos cromosomas que ya se han unido al uso acromático se agrupan en la parte media de la célula, formando una región conocida como la placa ecuatorial. ¿Qué más? Seguimos en metafase. Se utiliza un reactivo llamada la colchicina. ¿Para qué sirve? Para detener la mitosis, para detener la metafase y así poder extraer los cromosomas e identificar sus partes. Ahora viene la anafase. ¿Qué ocurre en anafase? Ocurre disyunción y migración de cromosomas. ¿Qué significa disyunción? Separación pues de los cromosomas dobles, también llamado cromátides hermanas, para formar los cromosomas simples en dos grupos, y cada grupo se dirige a los polos de la célula. Finalmente viene la telofase. En la telofase se culmina la cariocinesis, que es la división del núcleo, que se inicia en profase y termina en telofase. Si en profase hay un núcleo, en telofase hay dos. Y después de la división del núcleo, viene la división del citoplasma, que es la citocinesis, liberándose recién las dos células hijas. Se logró el objetivo de la división celular. En la meiosis, lo repito, que ocurre en células germinales, es cuando una célula germinal diploide se divide dos veces, formando 4 células hijas germinales haploides. Si es que yo digo que se divide 2 veces, significa que hay 2 tipos de meiosis: la meiosis reduccional y la ecuacional. ¿Qué interesa? La reduccional, cuando una célula germinal diploide forman 2 hijas haploides. Esta meiosis reduccional es larga, ¿de acuerdo? Es larga. ¿Por qué? En primer lugar, veamos sus fases. Tenemos desde profase 1 hasta telofase 1.
Profe, ¿y en dónde es larga? Justamente en profase 1, por la presencia de 5 estadios, del cual, ¿sabes qué estadio te va a venir para tu examen? El paquinema, también llamado paquiteno. ¿Qué ocurre en este estadio? El crossing over, también llamado entrecruzamiento. ¿En qué consiste el crossing over? Intercambio de genes entre cromosomas homólogos. ¿Qué significa cromosomas homólogos? Entre el paterno y el materno. ¿Cuál es el objetivo del crossing over? Variación en la descendencia, también llamado variabilidad genética. Es decir, que los hijos se parezcan tanto a papá como a mamá. Genética. Tenemos la genética mendeliana, en la cual tenemos que hablar sobre los principios y las 2 leyes de Mendel. Y para resolver ejercicios sobre genética mendeliana, tienes que recordar cuando a un individuo se le representa por letras, ¿no? Homocigote dominante, 2A mayúsculas, heterocigote A mayúscula minúscula, homocigote recesivo, 2A minúsculas, y con eso resolver ejercicios. Hay ejercicios con un solo rasgo biológico, se trabaja con un tablero de 4 cuadrantes, y hay de 2 rasgos biológicos, ahí el tablero tiene 16 cuadrantes. Genética no mendeliana, también llamado post-mendeliana. Pregunta de examen simulacro, San Marcos. Cuando preguntaron perrita, pelaje blanco, perrito, pelaje negro. Y los cachorros tienen pelaje negro y blanco. ¿Ese es un caso de qué? Respuesta: codominancia. Pero ¿qué pasa ahora si hablamos de plantas? Digo, hay una planta llamado buenas tardes. Se cruzan 2 plantas buenas tardes, flor roja con flor blanca. ¿Qué ocurre en la primera generación? Si este es un caso de dominancia intermedia, que todas las plantas hijas tienen flores rosadas. O sea, en dominancia intermedia aparece un nuevo fenotipo, en este caso un nuevo color. Es hablar sobre la herencia sanguínea, que incluye al sistema ABO, al sistema RH. Hay cuadritos para poder hacer ejercicios. Es hablar sobre la herencia ligada al sexo. Cuando digo herencia ligada al sexo, me refiero a los cromosomas sexuales. Ahí mencionan a la herencia ligada al cromosoma sexual X, que es un cromosoma que lo tiene tanto el varón como la mujer, y que provoca pues la hemofilia, el daltonismo. Igual hay cuadritos que permiten que usted aprenda, ¿de acuerdo?, el genotipo y luego resuelva ejercicios. También hay herencia ligada al cromosoma sexual Y, también llamado herencia restricta al sexo. Sabemos que el cromosoma Y es solamente entre varones, papá e hijo, provocando que de la oreja, ¿de acuerdo?, surjan unos vellos largos, sobresalen. Se llama la hipertricosis. Y además, la herencia restricta al sexo puede provocar que los varones no embaracen a sus parejas por un síndrome de las células de Sertoli. Son células que en los testículos y permiten la formación de espermatozoides. Es hablar sobre la citogenética, que trata sobre el estudio de los cromosomas. Hay tipos de cromosomas: metacéntrico, acrocéntrico, telocéntrico.
Los humanos tenemos 46 cromosomas, de los cuales 44 o 22 pares, porque los cromosomas se agrupan de a 2, son cromosomas somáticos y 2 son sexuales, que se le representa con las letras X, la letra Y. Lamentablemente se presentan mutaciones, alteración, ¿no? Que se va a manifestar como cambios que va a sufrir el ser vivo, en este caso el ser humano. Hay tipos de mutaciones. Si es a nivel de los genes que hay en un cromosoma, en donde las bases nitrogenadas de los genes se alteran, cambian de posición, a eso se le conoce como la mutación puntiforme. También hay mutaciones cromosómicas. Mutaciones cromosómicas estructurales. El problema está en el mismo cromosoma. De repente el cromosoma pierde una porción de su brazo. Va a haber disminución de bases nitrogenadas, de nucleótidos. A esa pérdida del brazo de un cromosoma se le conoce como la delección. Delección. ¿Qué pasa si a un cromosoma se le añade otra porción de cromosoma? A eso se llama la inserción. Entonces ahí el número de nucleótidos o de bases nitrogenadas aumenta. Si recordarás, lo último que estoy hablando también fue pregunta de examen simulacro. También tenemos a las mutaciones cromosómicas, pero ya no estructurales, sino las numéricas. Lo normal es que tengamos 46 cromosomas. ¿Qué pasa si hay más o hay menos? ¿Qué tipo de mutación es? Cromosómica numérica, y se le conoce mejor como las aneuploidías. Y estas aneuploidías conllevan a los síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Lejeune con J, se pronuncia Lejeune, apellido de un genetista francés, también llamado monosomía, el par 5. Recordando que los cromosomas se agrupan de a 2. ¿Qué pasa en el par 5? Ayúdate con el prefijo mono. Solamente hay un cromosoma somático, le falta el otro. Cuando esta criatura nace con este síndrome, pues empieza a llorar semejante al maullido del gato. En francés, maullido del gato significa cri du chat. Por ello que este síndrome de Lejeune también le dicen el síndrome del cri du chat. Que viene el más conocido, el síndrome de Down, antiguamente llamado el mongolismo, trisomía, el par 21. Las criaturas nacen con 47 cromosomas. Hay un cromosoma somático de más en el par 21. Síndrome de Turner, se escribe Turner. Afecta a las mujeres, quienes tienen 45 cromosomas. ¿Cuánto es lo normal? 46. ¿Cuáles son los cromosomas sexuales de la mujer? XX. Una Turner o Turner tiene X0. Le falta la otra X, provocando que ellas tengan estatura pequeña, cuello demasiado grueso, etcétera, ¿no? Síndrome de Klinefelter afecta a los varones, quienes tienen 47, los normales 46. Lo normal del varón sexual es XY, esta persona tiene XXY. Aspecto feminoide, cuidado, no significa que sean homosexuales. Mamas desarrolladas como de mujer. Evolución biológica. Es un tema que también viene. Es un tema extenso, ¿eh? Por ejemplo, podríamos hablar sobre
el origen de la vida. ¿Cuál es la teoría más aceptada para explicar el origen de la vida? La propuesta por el ruso Oparin, y años más adelante comprobados en el laboratorio por los norteamericanos Miller y Urey. ¿Qué dice Oparin? La vida surgió aquí en la Tierra hace aproximadamente 4,5 millardos. Un millardo es equivalente a 1.000 millones de años. ¿Y en dónde surgió la vida? En el mar. Favorecida por una atmósfera reductora. ¿Qué significa? Que en aquella época no había oxígeno libre, no había O2, no había O3, pero en cambio habían gases raros, como el metano, el amoníaco, y todo eso cayó al mar. Y empezaron las reacciones químicas en el mar, formándose aminoácidos, luego las proteínas, luego los coacervados, que es agrupación de proteínas rodeadas por una membrana. Luego el coacervado incorporó a su interior una molécula de ADN, formándose la primera forma de vida hace 3,5 millardos. Se le llama la protocélula. Finalmente, por evolución de las protocélulas surgen primero las células procariotas, los antecesores de las bacterias, y luego las eucariotas, antecesores de protozoarios, algas y hongos unicelulares. Eran geológicas. En el temario no está, pero sí San Marcos una vez preguntó: ¿en qué era y en qué periodo geológico surgieron los dinosaurios? Pregunta de examen. ¿Qué dices al toque? Era mesozoica, periodo jurásico. Imagínate que pregunten ahora en qué era, en qué periodo y en qué época geológica surgieron los dinosaurios. Era cenozoica, periodo cuaternario, época del Pleistoceno. Evolución humana. El primer homínido se llamó el Sahelanthropus. Eso está en el libro de la Pre. Sahelanthropus, conocido con el nombre vulgar de Toumai, Toumai, que es una palabra africana, significa esperanza de vida. ¿Por qué tengo que recordar a Sahelanthropus? Primer homínido, primer bípedo. Fueron los primeros en ponerse de pie, pero querían caminar peor que bebé. De nuevo se apoyaban sobre sus 4 extremidades. Segundo homínido, el Australopithecus afarensis, que es el más conocido. Ejemplo, Lucy. Tercer homínido, considerado como el primer Homo, el Homo habilis. Fueron los primeros en coger la piedra. Siguiente homínido, el Homo erectus. ¿Por qué hay que recordar a Homo erectus? Porque utilizaron el fuego, y porque recién estos bípedos eran excelentes caminantes. Por lo tanto, fueron los primeros migrantes que salieron de África para dirigirse a Euroasia. Siguiente homínido, considerado como el primer Homo sapiens, el Homo sapiens neanderthalensis, el hombre neandertal. Porque hay que recordarlo, primero se enterrará a sus muertos
y ya tenían un lenguaje articulado. Último dominio, último Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens. Nombre vulgar, Cromañón. Recordando siempre en ellos sus pinturas rupestres. Pinturas rupestres. Ahora vienen las teorías evolutivas, que también vienen en la universidad para el examen de admisión. Estas teorías evolutivas que permiten explicar cómo un dinosaurio se pudo convertir en ave, cómo las jirafas de cuello corto con el tiempo se convirtieron en jirafas de cuello largo, cómo nosotros a través del tiempo vamos a poder evolucionar. Recuerda el personaje francés, el que acuñó la palabra biología, Lamarck. Libro de Lamarck, 1809, Filosofía zoológica. Teoría evolutiva que propone en ese libro, herencia de los caracteres adquiridos. Para Lamarck, el medio que rodea al ser vivo va a provocar en ellos un cambio, una evolución. Para poder explicar eso, Lamarck menciona dos leyes. La ley del uso, ejemplo del cuello de las jirafas, ¿no? Que poco a poco lo fueron estirando para alimentarse cada vez de las hojas de árboles, que era lo que había porque las hierbas escasearon. Y la ley del desuso, la visión del topo. Los primeros topos que habían en la tierra tenían buena vista, pero su carne es muy rica. Muchos depredadores tenía. ¿Cómo me defiendo?, dijo el topo. Vivir bajo suelo. Entonces bajo suelo la luz no llega y la visión del topo se fue atrofiando poco a poco, ¿no? Hasta tener los topos actuales. Para Lamarck la evolución es lenta. Sinónimo, gradual. Otro personaje que propone la teoría evolutiva, considerado como el padre de la evolución biológica, el inglés Charles Darwin, que en el año de 1859 propone en su libro llamado El origen de las especies, propone su teoría evolutiva, la selección natural. Dicha selección provoca un cambio, una evolución. ¿Qué comprende la selección natural? Reproducción, conlleva un aumento de descendencia y entre ellos va a haber una lucha por la existencia. Para poder explicar las diferentes variaciones de la descendencia de los hijos, él habló sobre los pinzones, que tienen diferentes tipos de pico, debido al diferente alimento que hay en ellos. Pero cuando le dijeron a Darwin, explícanos científicamente cómo es esto de las variaciones, no sabía qué decir, se quedaba callado, porque Darwin aún no dominaba la genética. Aparece el holandés Hugo de Vries, en cuyo libro llamado La mutación propone la teoría mutacionista, en la cual dice que la mutación provoca un cambio. Recuerda la mutación, alteración de genes. Cuando digo cambio, una evolución. ¿Con qué planta trabajó de Vries para explicar su teoría? La Oenotera lamarckiana. Para de Vries, a diferencia de Lamarck y Darwin, la evolución es brusca, rápida, o si quieres saltatoria. El ucraniano Dobzhansky propone en el año 1937, propone en su libro Genética y origen de las especies,
otra teoría evolutiva, llamado el neodarwinismo, también llamado teoría sintética o moderna de la evolución. ¿De qué trata esta teoría? Que existen muchos factores que provocan una evolución, pero a nivel de población, no individual. ¿Qué factores propone Dobzhansky? Los genes de Mendel, la selección natural de Darwin, la mutación de Hugo de Bryce, pero además Dobzhansky propone dos teorías más propias de él, o dos factores, ¿no? Factores propias de él. ¿Cuál? Las migraciones y la deriva génica. ¿Qué cosa es la posa génica? Es el conjunto de genes que hay en una población. ¿Qué pasa si esta posa génica se altera? Eso dile deriva génica. Y esa deriva génica provoca un cambio, una evolución. Para explicar su teoría, Dobzhansky trabajó con una mosca pequeña, que la conoces, que aparece cuando dejas de comer plátano, ¿no? Así es la mosca de la fruta, cuyo nombre científico es la Drosophila melanogaster. ¿Qué más pide San Marcos con respecto al examen que se aproxima el día sábado? Y que estoy totalmente seguro, chicos de Plutón, que ustedes mismos son, con el repaso que estamos haciendo, tengan por seguro su ingreso, tanto para el sábado como para el domingo. Pues viene lo que es las pruebas de la evolución. En el libro de la PRE dice evidencias de la evolución. Hay varios tipos de pruebas, citológicas, bioquímicas, pruebas biogeográficas, etológicas. Pero ¿qué pruebas nos interesa? Podríamos hablar de las pruebas paleontológicas y la que siempre viene, las pruebas de la anatomía comparada. Pruebas paleontológicas. Sabemos que la paleontología estudia los restos fósiles y que un fósil es todo resto o rastro dejado por los organismos ancestrales. Hay tipos de fósiles. Los más numerosos, partes duras, también llamados restos anatómicos. Pueden ser los huesos, ¿no?, de los homínidos. Hay otro tipo de fósil que son las huellas, marcas dejadas por los organismos ancestrales. Otro tipo de fósil son las petrificaciones, que son fósiles impregnados de minerales, producto de una actividad volcánica, ¿no? Otro tipo de fósil son los moldes, fósiles impregnados de lodo. De esa manera encontraron a Archaeopteryx, primer ave, ¿no? Primera mitad ave, mitad reptil. Los fósiles mejores conservados por el frío son las momificaciones, también llamados preservados. Los mamuts de la Siberia sería un ejemplo. Pruebas de la anatomía comparada. Es hablar sobre los órganos, homólogos, análogos, vestigiales. Cuando hablamos de los órganos homólogos, tienen la misma estructura, pero la función es diferente. Ejemplo clásico, la pata del caballo, aleta del delfín. Ambos son mamíferos, por lo tanto en ambas extremidades, en ambos órganos hay huesos. La misma estructura, ¿no? Pero la locomoción en ellos es diferente. Caballo, correr. Delfín, nadar. Órganos análogos. Lo contrario a homólogos.
Diferente estructura, la misma función. Ala de una mariposa con el ala de un ave. Ambas nos sirven para volar, pero imagínate que el ala de la mariposa tenga huesos como la de un ave. Diferente estructura, ¿no? Órganos vestigiales. Tuvieron su función, con el tiempo se atrofiaron, inclusive tienden a degenerar. En el caso de los humanos, tenemos pues el tercer párpado, ¿de acuerdo? O la membrana nictitante, como también se le conoce. Tenemos a la muela del juicio o tercer molar, el pezón del varón, el apéndice, la coxis, que es la última vértebra, que en los perritos es larga, formando su cola, las costillas flotantes. Hasta aquí, estimados alumnos, tenemos un gran avance con respecto a nuestro resumen de biología y anatomía. Falta un poquito más de anatomía que los voy a ayudar también con respecto a este examen que se aproxima y que estoy totalmente seguros, alumnos de Plutón, que van a lograr su objetivo, que es el ingreso masivo a la universidad. Nos vemos y se cuidan. Hasta pronto. Chao, chicos.